Hola queridos hermanos, nuevamente nos encontramos por este medio en esta tercera semana de formación de este diplomado en Pastoral Juvenil que estamos compartiendo, y en este primer módulo pues asociado a todo lo que implica el trabajo con los jóvenes desde el lugar vital. Ahora, comenzando esta tercera semana y último bloque de formación que va a durar 3 semanas precisamente, habla sobre la misión juvenil, o sea, cómo nosotros vamos a trabajar con los jóvenes, pero también cómo los jóvenes pueden hacer una misión desde la iglesia y con la iglesia, que eso es lo más importante. Entonces, bienvenidos a esta tercera semana. Espero que todo lo que hemos tratado de aprender y enseñarles durante todo este tiempo pues les esté sirviendo de mucho para su trabajo pastoral y también para el desarrollo de este diplomado. Hoy precisamente he titulado este tema de esta tercera semana, iniciando ya el último bloque como tal, que es un poquito más largo. Lo vamos a dividir en 3 temas importantes, pero el primero es la misión evangelizadora de los jóvenes en la iglesia. Vamos a tratar primero la misión en la iglesia y luego vamos a hablar de la participación de los jóvenes en esa misión. ¿Vale? Este primer tema es un poco más teórico y de hecho la evaluación tiene que ver más con esta parte teórica y el abordaje es más del análisis de esa parte teórica para luego entonces pasar a una parte más práctica en las próximas semanas, ¿vale? Entonces, bueno, comenzamos con esta formación de hoy. ¿Por qué la misión o por qué la iglesia es misionera, ¿no? ¿Qué dice el Concilio Vaticano II, que es el acontecimiento más reciente que tenemos, aparte del sínodo sobre la sinodalidad, que también toca el tema de la misión? Este es como que el concilio más reciente que nos habla de esa transformación de la iglesia desde dentro hacia afuera y cómo nosotros desde nuestra condición o de nuestra responsabilidad como misioneros bautizados podemos impulsar la misión en la iglesia. El Concilio Vaticano II proclamó que la iglesia es misionera por su propia naturaleza y que la misión adyente es responsabilidad de todo el pueblo de Dios. Esa misión adyente es la misión hacia la gente. A veces conocemos la misión adyente como esa misión que va hacia lugares periféricos o hacia periferias un poco más duras, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser así. Las periferias o esa misión adyente es hacia la gente, hacia el pueblo, hacia aquellos que no conocen de Dios. Bien, esa misionera es misionera además porque se originó de la misión del Hijo y del Espíritu Santo. Recordemos que cada persona de la Trinidad tiene una misión, ¿no? El Padre, que es creador, el Hijo, que es redentor, y el Espíritu Santo, que es santificador. Entonces estas misiones de la Trinidad hace que la iglesia busque eso, que la gente entienda que Dios es creador, que Jesús lo puede redimir y que el Espíritu Santo le puede santificar. Entonces, en base a esa misión hacemos una misión creadora, redentora y santificadora en la medida en que nosotros la ponemos en manos de la Santísima Trinidad, que sea ellos los que actúan. Nosotros seremos solo instrumentos de esa gran misión que emprendemos en nuestra iglesia única, santa, católica y apostólica. Misionera además porque los misioneros difunden las enseñanzas de la Iglesia Católica. Nosotros como misioneros bautizados, comprometidos con todo este proyecto de evangelización que promueve la Iglesia Católica, estamos destinados a difundir las enseñanzas de la Iglesia, no enseñanzas contrarias a la Iglesia. A veces por nosotros encajar dentro de la sociedad enseñamos o mostramos ciertos aportes que no son los que la iglesia realmente promueve. Hay que tener mucho cuidado con eso. Los misioneros buscan acercar a las personas a Dios, invitándolas a tener una relación personal con Jesús. No las obligan, ¿ok? Nadie va obligado a la iglesia. Los invitamos, los enamoramos, los envolvemos, pero no los obligamos, ¿vale? Eso es muy importante hacerlo, principalmente con los jóvenes. Buscan también inspirar fe y esperanza en los corazones de las personas, y para eso nosotros tenemos que ser los primeros en tener fe y esperanza. De lo contrario no podemos transmitir lo que no hemos vivido. También llevan el reino de Dios a sus actividades cotidianas, es decir, que no solamente se nos note
que somos hijos de Dios o que somos misioneros cuando estamos en la iglesia. En el trabajo también se nos tiene que notar, en la sociedad se nos tiene que notar, en el grupo de amigos se nos tiene que notar. Que eso sea lo que nos distinga. También hay que tener conciencia de los objetivos de la misión, principalmente la misión de la iglesia, que son perfectamente aplicables a la misión con los jóvenes, y es principalmente cultivar los atributos de Cristo en las personas. O sea, eso que caracteriza a Cristo, pues nos comienza a caracterizar a nosotros también, y que eso que nos ha ayudado a nosotros a crecer, pues ayuda a crecer a otros también. Transformar la sociedad para que sea un lugar más pacífico y mejor. Esto suena a veces hasta utópico, pero la fe y la doctrina de la iglesia puede llegar a ser transformadora, y lo ha sido en muchos periodos de la historia. Y nosotros a veces, como la modernidad nos abraza y digamos que nos orienta hacia otros focos, olvidamos que esta doctrina de la iglesia es, digamos que imperecedera, siempre va a estar actualizándose constantemente, no a la par de lo que el mundo presenta, sino a la luz de los signos de Dios según los nuevos tiempos. Y eso hay que irlo meditando también, de manera tal que podamos responder eficazmente a los nuevos desafíos. Proclamar, que la vida humana es sagrada y que la dignidad de la persona es la base de la moral social. Lo hablábamos en el primer tema de la dignidad humana como base en la que actualmente la sociedad ha estado inmersa en lo que no se respeta y no se tiene conciencia sobre la dignidad humana, y suceden muchísimas cosas que no son favorables para nosotros. Y bueno, hay que proclamar que la vida es sagrada y que esa dignidad humana pues es la base moral de la sociedad. Abrirse a las personas que son diferentes y compartir con ellas la buena noticia de que todos somos amados por Dios. Mire, hay diferentes religiones en el mundo muy importantes, como el hinduismo, el islamismo, entre otras que podemos siempre recordar y tener en cuenta, el cristianismo obviamente, y cómo nosotros podemos converger con estos pensamientos distintos o que tienen una orientación distinta a la nuestra. ¿Qué podemos tomar y valorar de ellos para fortalecer nuestro pensamiento, nuestra fe, ¿no? Pero también no solamente el ámbito religioso, sino aquellos que tienen una opinión diferente a la nuestra, pero no porque tengan una opinión distinta quiere decir que nosotros tengamos que despreciarlos o rechazarlos. Escucharlos es importante. Y bueno, ver de ahí qué es lo más sensato y razonable, valorar eso sensato y razonable, pero no necesariamente cambiar nuestra perspectiva de fe. Más bien enriquecerle y buscar las herramientas de cómo esos que piensan distinto vean también ese lado positivo y bonito de la fe cristiana católica. Hay que tomar eso en cuenta. Otro punto clave, o más bien dentro de la evangelización, entender, o dentro de la misión, más bien entender qué es la evangelización. Según Evangelii Gaudium, el documento, la exhortación apostólica del Papa Francisco, la evangelización obedece al mandato misionero de Jesús: id y haced que todos los pueblos sean mis discípulos. Nosotros tenemos esa misión de ir, es decir, de salir, de encontrarnos con aquel que necesita, ¿no? Lo que hablábamos también en el tema pasado sobre salir a las plazas, salir a las calles, es decir, no balconear la fe, es lo que tratamos de reducir con esto. Buscar la manera siempre de no quedarse estancados, sino ir trabajando en la medida en que la sociedad, los desafíos de cada día se nos van presentando, y de esa forma pues ir dando respuesta a esas necesidades. Importante que repasen este documento de Evangelii Gaudium porque habla precisamente de la misión, y si tenemos claro la evangelización y la acción evangelizadora de la iglesia desde esa misión que se le ha encargado de ir y hacer discípulos, pues nosotros vamos a entender un poco cómo hacer el trabajo con los chamos también. En el mismo Evangelii Gaudium, en el numeral 20, dice que cada cristiano y cada comunidad discernirá cuál es el camino que el Señor le pide. Muy importante eso en la vocación, pero todos somos invitados a aceptar este llamado. Todos estamos llamados a ser discípulos misioneros del Señor, salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesiten la luz del Evangelio, a esos lugares vitales de los jóvenes que hablábamos la semana pasada,
Ese es un lugar de misión hacia donde nosotros tenemos que dirigir nuestra mirada de nuestro trabajo pastoral. Llegar a ese lugar, conquistar a ese joven y ese lugar vital y hacerlo parte ya del lugar de Dios, de ese ahora de Dios. Luego también ahora pasamos al tema de los jóvenes y la misión. O sea, ya hablamos de la misión de la iglesia, hablamos de la evangelización y hablamos pues de lo que nos dice el documento, pero ahora los jóvenes y la misión. ¿Cómo es esa relación allí? Según pues la misión bíblica juvenil y su manual para el equipo de jóvenes misioneros, la iglesia ha confiado continuamente a los jóvenes y en su sensibilidad a descubrir su vocación a ser amigos y discípulos de Jesús. Los jóvenes también tienen esa relación íntima con Él, a ser sus apóstoles entre la juventud. Están llamados a servir a sus hermanos, a invertir su energía, su tiempo y su vida para llevar la buena nueva de Jesús a quien consciente o inconscientemente anhela una vida nueva y especialmente entre los más necesitados. Esto es necesario porque en la medida en que el joven entienda cuál es su vocación de discípulo, cuál es ese llamado que Dios le está haciendo, a seguirle y a servirle, él podrá buscar las herramientas de cómo llegarle a otros jóvenes. Una vez que experimente ese encuentro personal con Jesús, también va a hacer que otros jóvenes lo puedan vivir, y eso lo vamos a ir reflexionando inclusive con la palabra de Dios que te les tengo preparada para hoy. Las tres características de la nueva evangelización en los jóvenes. Bien, el nuevo ardor se ve en la santidad de vida que llevan muchos jóvenes y en su espíritu profético y misionero. Un ejemplo de ello, que lo conocemos universalmente, es Carlo Acutis, ¿no? A través de las redes sociales, a través de la tecnología, y en una forma muy novedosa para su época, pues hizo que la santidad saliera a flote y pudiera ser una característica propia de él, ¿no? Una segunda característica es las nuevas expresiones permiten llevar el evangelio a otros jóvenes de manera significativa para ellos. El arte, la música, la danza, la pintura, la creatividad, todo eso hace que eso se conviertan en nuevas expresiones de evangelización y hagamos un espacio para aquellos jóvenes que les llama la atención eso y que a través de eso llegan a la iglesia. Los nuevos métodos encarnan la palabra de Dios en la vida de los jóvenes, se basan en la experiencia de Jesús vivo y en el impulso vigoroso del Espíritu Santo, eso que nos inspira el Espíritu Santo a hacer, a utilizar nuevos métodos, a nuevas formas, las redes sociales, los videos, los reels, los flyers, las fotos. Todo eso hace que fluya el Espíritu Santo en ello y sea un nuevo método para la evangelización. Hay unas primicias del reino en los jóvenes misioneros, que yo creo que es importante que lo tengamos en cuenta. Hay 5 primicias, que a mí me gusta mucho este apartado y quisiera que lo tomaran en cuenta siempre. Y es principalmente las semillas ganadoras de vida o generadoras de vida, semillas que a su vez necesitan recibir la semilla del evangelio y ser atendidas para que se desarrollen y den frutos. Esa es la primera premisa en los jóvenes. La segunda premisa, las perlas escondidas. Esas perlas escondidas en sus casas, en calles, escuelas, los lugares vitales, ¿verdad? Y hay que ayudar a encontrarlas y a descubrir su valor para hacer realidad el reino de Dios. El valor que tienen esas perlas, es decir, esos jóvenes que están en esos lugares vitales, hacerlas visibles para hacer realidad el reino de Dios en ellos. Luz, ¿no? Por ejemplo, el evangelio que habla luz, sal y luz, ¿no? Están las dos allí, pero primero vamos a ver la luz, que brilla cuando ofrece su ayuda, apoyo, consejo, compañía, amistad, perdón, solidaridad y amor. Luz que necesita ser iluminada constantemente con la palabra de Dios. Muy importante. Levadura, otra de las primicias, que está bien insertada en la masa de la juventud, con quien conviven día a día. Levadura que necesita el poder del Espíritu Santo para transformar en él. Saben que la levadura transforma desde dentro. El evangelio que habla sobre la levadura que se mezcla con la harina, su principal reflexión es eso: cómo nosotros podemos transformar nuestro corazón si dejamos que la levadura de la palabra de Dios cale en nuestra vida y fermente, de manera tal que podamos crecer en el Espíritu y crecer en la fe. Y por último, la sal, capaz de sazonar con el amor de Dios la vida de otros jóvenes. Sal que a su vez necesita descubrir este amor libertador para encontrar el sentido cristiano de la vida y poder compartirlo con los demás, darle sabor a lo que hacemos.
Eso hacen los jóvenes. Y nosotros tenemos que decirles que ellos son esta primicia de la sal en el mundo para poder transformarlo y hacerlo parte del proyecto salvador de Dios. Veamos a la luz del Evangelio. El Evangelio de Mateo 4, 18, 22 trata del llamado de los primeros discípulos. Yo quisiera que en este Evangelio nosotros nos detuviésemos a estudiar personajes y lugares. Llama a 4 discípulos, pero ¿de qué manera lo llama y qué estaban haciendo ellos mientras Jesús los llamó? ¿Dónde estaban ellos? Por eso es importante que nosotros tomemos en cuenta los lugares, porque hay un lugar allí que se manifiesta que es la Galilea y es el lugar del primer amor, el lugar donde Jesús llama a sus primeros discípulos. Entonces los lugares son importantes. Se convierte Galilea en el lugar vital de esos discípulos que estaba Jesús llamando. ¿Qué estaban haciendo? Eran pescadores. Entonces cada uno está haciendo un rol y Jesús llama desde de lo ordinario, de la vida cotidiana, a aquellos para hacerlos extraordinarios en la gracia de Dios. Bien, entonces ver y reflexionar sobre este evangelio nos ayuda a encontrar el sentido a lo que estamos haciendo. Ahí les dejo una reflexión muy importante que quisiera que la revisaran inspiradas en este manual de los jóvenes misioneros de la misión juvenil, de la misión bíblica juvenil, para que ustedes pues también lo puedan meditar y reflexionar allí. Bueno, mis queridos jóvenes, es momento de poner en práctica acá lo aprendido. Como lo dije al principio, es un poco más teórica la evaluación de hoy. En primer lugar, tienen que leer los numerales del 177 al 185 de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium y los numerales de 174 al 178 de la exhortación apostólica Christus Vive. Estas dos hablan de la misión, una por un lado de forma general en la iglesia y otra enfocada en los jóvenes. Analiza con detenimiento la importancia de la misión de la iglesia en los jóvenes en los nuevos tiempos y la participación de estos en esta misma misión. Luego redacta tus conclusiones expresando tu experiencia de aprendizaje con la lectura de los documentos y cómo eso aporta a tu trabajo pastoral con los jóvenes en tu comunidad. Una reflexión de 2 cuartillas, ahí le doy la indicación, de cómo fue la experiencia con la lectura, qué tal te pareció estos documentos, qué expresan, qué te dejan, qué te aportan, qué te ayudan a construir en tu trabajo pastoral y cómo tú pudieses llevar eso a la práctica del día a día que haces con los jóvenes. Máximo 2 cuartillas, envíale un documento PDF antes de las 11 de la noche del domingo 10 de noviembre de este año en curso. Me agradó nuevamente compartirles estas enseñanzas y nos seguimos viendo pues en lo que es el desarrollo de este diplomado. Dios les bendiga. Jesús contigo.